Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba. Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el despunte de la información nacional, la pauta de la noticia en Nicaragua y el mundo. Recuerden que estamos en YouTube y en Facebook. Para los que no pueden sintonizarnos a esta hora, posteriormente lo pueden hacer, ¿verdad? Cualquier hora. En YouTube, esta sección de Radio del Pensamiento ha venido subiendo enormemente. Yo estoy sorprendido porque normalmente, digamos, en otros países como México o Europa misma, hay una gran cantidad de oyentes, de audiencia en los programas. Nosotros difícilmente vamos a alcanzar eso porque la población nuestra es más reducida y tenemos menos desarrollo informático. Pero definitivamente el despunte va subiendo enormemente. Bueno, en distintas ciudades del país se celebró el Día de la Biblia. Aquí erróneamente dice en la Biblia la versión Valera. No, Valera lo que fue era el impresor de Casiodoro de Reina. Junto con él apareció también lo que le llaman la Biblia de los, que es la versión del Rey Jaime. Esa fue en inglés y se tradujo para la gente de habla inglesa, ¿verdad? En el castellano, digamos, lo hizo Casiodoro de Reina. Después se le atribuyó a Valera de que había hecho una revisión, probablemente porque era el impresor y tenía que revisar el trabajo que se había hecho para que fuera mejor. Pero la traducción es de Monseñor Casiodoro de Reina. Y es bueno, digamos, que la gente sepa esto porque las cosas son porque son. Y aquí se ha hablado mucho de la versión Valera, pero ya les dije, como es como el concepto de los americanos que discutíamos aquí. A partir de la Primera Guerra Mundial, cuando llegan los Estados Unidos, participan en esa guerra, llegan los americanos, decía, en esa guerra de Europa, y así se quedó y pasó a la Segunda Guerra Mundial y los americanos, y la verdad es que aquí todos somos americanos. Ellos son norteamericanos, nosotros centroamericanos y los del sur sudamericanos, que lo quiera pronunciar, el valedero. Así que también, y ese concepto de Valera y de Casiodoro de Reina, pues se los aclaro, porque la Biblia definitivamente es el libro más leído en el mundo. Hay múltiples versiones. Está la hispanoamericana, Casiodoro de Reina, Nácar Colunga, la versión popular, la versión moderna que ha desaparecido, a pesar que es de las Sociedades Bíblicas Unidas. Muy bonita, pero la versión dentro de estas traducciones más popular y más consultada por los cristianos es la versión Valera. Y a muchos les gusta, yo soy uno, la versión de 1903 a 1960, porque usa un lenguaje más directo en sí. Por ejemplo, no dice dio a luz María, parió María, dice. Y así, digamos, los conceptos son más tradicionales en nuestro medio, ¿verdad? Aunque todo esto ha venido cambiando. La versión popular hizo grandes cambios en el lenguaje también, pero al final de cuentas todo viene a decir lo mismo. Ahora, el verdadero día de la Biblia no es el 24 de septiembre. Se celebró porque el 28 viene el día de semana.
es el 28 de septiembre. Eso ha sido la celebración aquí en Nicaragua. Los evangélicos en la iglesia han hecho siempre caminatas y han celebrado la ocasión. Y realmente la Biblia es el libro más leído en el mundo, como dije, es el libro con más traducciones después de la Biblia, el Corán. El Corán tiene mucha similitud con el Antiguo Testamento. Y por eso, digamos, vemos las actuaciones de los árabes, que son islámicos. Con la diferencia de que, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un jefe, que es el Papa. Las iglesias evangélicas normalmente son autónomas, pero en lo que es, digamos, el islamismo, ellos son autónomos y casualmente hasta se matan por eso, pues. Los chiitas, los sunitas y las diversas corrientes ideológicas que hay sobre y la interpretación del Corán. Bueno, yo quería hacer ese preámbulo. Yo he sido un aficionado a la Biblia, particularmente tengo todas las traducciones al español que hay. Y en veces cuando leo la Biblia hago mis comparaciones dependiendo la traducción. Ahora, hay gente que dice que es la Biblia católica, sí, la Biblia es la misma. La Iglesia Católica le anexó 7 libros más que no son los originales del Antiguo Testamento, fueron escritos en griego y ya para esa época, digamos, lo que se hablaba y por eso ahí está el Nuevo Testamento tal como lo definió Constantino, que es el que dice estos van a ser los libros y eliminó un montón de libros de la Biblia, ya están escritos en griego y en arameo, que era la lengua que hablaba Jesús y la que hablaba esa gente durante la época, digamos, en que Jesús vino al mundo. Yo celebro la ocasión, como dije, he sido muy aficionado a leer la Biblia. Ahora hay tantas facilidades, Benjamín. Ahora puedes andar tu Biblia ahí en el teléfono y escoger la traducción que vos querrás. Pero en la Biblia es la misma. Entonces hay libros que anexaron probablemente en la Iglesia Católica para diferenciarse, Tobías, Sabiduría y otros libros muy bonitos también. Todo lo que habla de Dios definitivamente. Bueno. Por otro lado, sigue la guerra. Ahí le van 325 millones de dólares más por parte de Estados Unidos a Zelensky para que se lo robe el ladrón, él y su grupo. Eso no lo digo yo, lo dice la prensa de los Estados Unidos. Ni siquiera le paga a los jubilados. Miren cómo está la cosa. Se están alistando 1.500 millones de dólares más que la Unión Europea le va a dar. O sea, ha sido un festín el que hay. Y en ese festín ha participado el jefe de la banda de maleantes, Zelensky, y la suegra compró una casa ahí en el Mar Negro de 7 millones de dólares. Él tiene una casa de varios millones de dólares en Miami y tiene otra en España, también para cuando le toque irse. Porque definitivamente pareciera que los Estados Unidos se han cansado ya de lo mismo los europeos y hay señales de eso. El conflicto con Hungría, con Polonia, lo demuestra, ¿verdad? Que era obligatorio comprarle los granos a Ucrania. Eso estaba perjudicando a los agricultores de varios países, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, porque ellos siembran y el grano es barato.
efectivamente. Entonces, lo que se ha hecho, porque dice que el grano ucrano ha sido fumigado con herbicidas que no son aptos para el consumo humano, se lo dan a los animales. De todas maneras, los animales los comemos nosotros. Hay una reacción del presidente de Polonia sobre Zelensky. Zelensky se mira que se ñapea, que muchas veces cuando lo estamos observando en su discurso se aprieta la nariz. Parece que cuando se droga sale con su cosa. Pues hay puso una queja contra Polonia en la Organización Mundial de Comercio porque es a la fuerza, que hay que agarrarle las cosas y hacer lo que él dice, y eso no es así. Él se siente muy apoyado por los Estados Unidos y pierde la perspectiva, porque así se sentía Juan Guaidó y lo recibían en Europa, en los Estados Unidos con aplausos y de repente Estados Unidos se deshizo de él. ¿Cómo se van a deshacer de este? Con el agravante que si bien es cierto que hubo corrupción de dinero por parte de Juan Guaidó, pero no como este se ha excedido en eso. De tal manera que ha querido justificar la corrupción que hay en Ucrania, que siempre ha sido corrupto. Pues no debutan en corrupción con Zelensky desde antes, que ocurrió al ministro de Defensa y una serie de funcionarios, porque estos cobraban hasta $5,000 a la gente para que no la reclutaran y hasta le facilitaban la salida de Ucrania. Mayormente los que participan en la guerra son mercenarios. Pero este de Polonia le dijo al Zelensky, nunca vuelva a insultar a Polonia. Y todo viene porque él se opone a la entrada del grano de Polonia, de Ucrania. Y como les dije hace un momento, mientras siguen llegando miles de millones de dólares para esta gente de Ucrania, no le pagan las pensiones a los jubilados. Vean cómo son las cosas. Hay una reacción que me ha llamado mucho la atención en todo esto. Rusia dice que ya no le va a vender diésel a Europa. Ellos dependen mucho del diésel de, de Rusia, porque con diésel se mueve el transporte, digamos, de mercadería. Entonces, al no haber diésel, va a escasear y va a subir. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente Rusia le va a vender a la India y a Arabia Saudita diésel y estos se lo revenden a los europeos y lo pagan más caro. A este Zelensky le dieron palmaditas en el hombro y le dijeron estamos contigo, pero no pudo conseguir los 24,000 millones de dólares. Llegó a pedir a los Estados Unidos, pero dijo que sin la ayuda de los Estados Unidos, Ucrania pierde la guerra. Sí, ya la perdió de todas maneras. La BBC de Londres, en un artículo interesante, porque este es un medio occidental, dice que la ofensiva de Ucrania ha sido un total fracaso. La inversión de Estados Unidos, según un informe del Washington Post, diaria en Ucrania es de $100 millones. ¿Cuántos problemas se habían resuelto en el mundo si ese dinero fuera destinado a los países pobres? Por ejemplo, aquí se comprometió, hubo por estos lados Kamala Harris, que venían $3,000 millones que se iban a repartir entre Guatemala, El Salvador y Honduras, buscando cómo detener la migración masiva y abriendo fuentes de trabajo. Nunca vinieron, pero plata para Ucrania sí hay. Por eso les decía que dinero a mano llena y en arca abierta el justo peca y estos más que son tocaditos al mal, que son corruptos y han sido corruptos siempre.
Bueno, continúan las lluvias en el país, parece que donde más llueve en el occidente, y esto beneficia definitivamente el ciclo agrícola. Vamos a tener buena cosecha, gracias a Dios. Bueno, es todo por hoy y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breve momento. Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba.